Quimera 2023. El Ayuntamiento de Metepec, a través de la Dirección de Cultura, agradece su asistencia y les da la más cálida bienvenida a la presentación del libro Misión SUSIR por los estudiantes de la Universidad EAFIT, Valentina Gómez Palacio, Gabriel Alejandro Asensio Cruz, Mariana Suárez Marín, Isabela Echeverri Álvarez, Isabela Rodríguez Montaña, Isabel Londoño Toro, Mariana Suárez, y les acompañan el profesor Jonathan Escobar y el profesor Víctor Sánchez Rueda, presidente de la Fundación Sindara. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, soy la maestra Dora Rueda. Buenas tardes a todos, soy la maestra Dora Rueda y soy la directora de la Fundación Sindara y vengo en representación del maestro Víctor Sánchez Rueda, presidente de la misma. En esta ocasión les damos la más cordial bienvenida a la jornada cultural que hemos venido realizando junto con el Fondo de Cultura Económica de aquí de Metepec y la Fundación. Y qué mejor momento para presentar este trabajo en el marco del Festival Internacional de Cultura Quimera, en la edición 2023. En esta ocasión tenemos el gran gusto de presentar al profesor Jonathan Escobar aquí presente, que vino desde Colombia precisamente para poder presentarles a ustedes este proyecto que ha realizado junto con sus alumnos, junto con sus estudiantes. Es muy interesante este trabajo que están realizando, que es una publicación digital, que es para que puedan tener acceso todas las personas, puedan leer este proyecto de manera gratuita a través de las redes sociales. En este caso, forma parte de esta labor artística, cultural del festival y vamos a dar inicio. Bienvenido, Jonathan. ¿Sí? Bienvenido. Vamos a dar lectura a sus semblanzas de algunos de los alumnos y del profesor y a continuación le vamos a ceder el micrófono al profesor para que pueda trabajar con sus alumnos quienes les van a presentar su proyecto, que estoy segura que les encantará. Jonathan Escobar es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales con énfasis en estudios de la comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Magíster en Lingüística por la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y asimismo Magíster en Hermenéutica Literaria y licenciado en Comunicación Social con énfasis en Comunicación Política por la Universidad EAFIT. Sus áreas de interés son la lingüística, la comunicación y el análisis del discurso político y periodístico. Ha publicado trabajos sobre las relaciones entre prensa, poder y sociedad. Además, quiero añadirles que es el editor fundador de la revista Dara Magazine que elabora la Fundación Sindara desde hace 4 años. Fue nuestro primer editor, fue con el que empezamos y lanzamos este proyecto. También tenemos aquí en cámara a Isabel Echeverri Álvarez, que es estudiante del pregrado en literatura por la Universidad EAFIT en Medellín. Consiguió algunas medallas por estar en baloncesto. Se destacó en el colegio por su responsabilidad. Sus áreas de interés son la creación de libros más allá de lo convencional y leer. Isabel Londoño Toro es estudiante del pregrado de literatura de la Universidad EAFIT. Participó en el curso de cursiva Más allá de la escritura con Isabel Allende. Qué interesante, ¿verdad? Sus áreas de interés son la escritura creativa en el género fantástico y compartir sus lecturas en podcast de Bookkeeper con otros lectores. Tenemos a Valentina Gómez Palacio, que desde una edad temprana se ha caracterizado por el amor hacia la lectura y la escritura. Cuando estuvo en la preparatoria participó en algunos concursos de oratoria y fue parte de 2 semilleros en la Universidad de Antioquia, allá en Colombia. Actualmente se encuentra en el pregrado de literatura de la Universidad EAFIT en Medellín. Sus áreas de interés son el mundo editorial y la creación de historias. Estos son los chicos que está presentando el maestro junto con su trabajo que han venido desarrollando los coautores, seguidos por el doctorante aquí presente. Muchas gracias, Jonathan. Le vamos a ceder la voz y espero que les agrade todo lo que ellos tienen preparado. Bueno,
muchas gracias maestra por la presentación, a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo espero que mis chicos sí se puedan conectar, porque justamente este es un proyecto que parte de lo digital, es virtual, entonces toda la presentación está organizada en torno a lo que ellos nos puedan compartir a través de este ejercicio. Bien, como les decía la maestra, este es un ejercicio, este es un proyecto que surge en un curso que se llama Teoría del Lenguaje. Es un curso en donde los chicos se preguntan qué es el lenguaje, cuáles son sus manifestaciones, cómo nos podemos apropiar de ello y cómo somos seres hechos del lenguaje y desde el lenguaje, ¿cierto? Bajo esa premisa, pues sabemos que en la educación superior, pues los contenidos suelen ser un poquito densos o un poco complejos. Y parte de la premisa de que el conocimiento debe estar en la base, debe haber una difusión, debe haber un acercamiento de esa información, de esos conocimientos hacia todas las distintas esferas de la sociedad, las distintas personas. Y partimos de la idea de la apropiación social del conocimiento. Cómo hacer que el conocimiento llegue a distintas esferas para lectores, para personas que no son especialistas y que no tienen la oportunidad o no han llegado hacia ese nivel que es la educación superior. Bajo estos conceptos les planteo yo el proyecto a las chicas, a los estudiantes, de crear un texto enfocado en la explicación de lo que fue la teoría de Ferdinand de Saussure. Para la lingüística, para la lengua, es muy importante tener esas bases porque justamente Ferdinand lo que hace es que nos sitúa en el objeto, nos sitúa la lengua como objeto de estudio y a partir de ahí desarrolla pues una serie de dicotomías, de distinciones que van a ser muy interesantes y justo con esas dicotomías pues las chicas y los estudiantes crean todo su manual de texto con un objetivo, hacer que esa teoría que en principio puede ser densa, pueda ser comprendida incluso por niños, por pequeños. Cómo llevar toda esa información a través de juegos, a través de una narrativa que me permita a mí enlazar o capturar la atención de públicos no especializados, por así decirlo. Bajo esas ideas, pues entonces las estudiantes crean toda una narrativa que se llama Misión Saussure y ahí pues desarrollan sus personajes alrededor de distintos capítulos que ya ellos más adelante pues nos van a presentar. Y con base en eso entonces vamos dando paso a toda esta creación literaria, creativa, pedagógica y lúdica en donde ellas y ellos van planteando sus ideas. Es muy importante reconocer algo y es que son estudiantes de primer semestre. Entonces son estudiantes pequeños, chiquitos, pensando en chiquitos. Entonces es muy interesante todo el ejercicio que ellos han logrado y que quisiera por supuesto darles el micrófono a ellos para que sean quienes hablen porque justamente fueron los creadores de todo este ejercicio. Entonces chicos, les cedo la palabra. Ustedes tienen una presentación. Adelante. Observar nuestro proceso y les vamos a contar desde el inicio de este asombroso viaje y nos vamos a llevar en este entonces Isa, pantalla sería genial y me confirman si me están escuchando bien, por favor. Sí, escuchamos. Entonces este proyecto nace perfecto, muchas gracias. Entonces, este proyecto nace precisamente desde la academia, acompañados por el profesor Jonathan, y fue un ejercicio que nos puso mucho a pensar sobre cómo investigar, cómo ver el lenguaje desde una perspectiva mucho más simple para poderla hacer llegar a los niños, que era nuestro objetivo. Cuando se nos planteó esta propuesta, decidimos hacer un libro que estuviera enfocado para niños entre 7 años más o menos hasta los 11 años. Elegimos a este público porque nos parece que los niños de estas edades pues son bastante maleables, se pueden dejar llevar por esta gran aventura, pero también ya tienen unas capacidades que los pueden llevar a entender todos estos conceptos que les estamos trayendo, que se puede decir que son un poquito difíciles debido a que estudiar el lenguaje desde el lenguaje es bastante curioso. Entonces lo primero que hicimos fue sentarnos los 6 a conversar
y a dividirnos las tareas. Entonces nos dividimos en 3 grandes bloques, el primero siendo el de escritores, en el cual estamos Gabriel y yo, que es esta base primordial para poder llegar a los otros bloques, que después están las editoras Isabela Echeverri y Valentina. Con ellas tuvimos un acompañamiento muy cercano, puesto que eran las primeras en leer esos capítulos que eran en borradores y nos daban sus recomendaciones, si había que hacer grandes cambios a los capítulos. Por supuesto que hubo que hacerlo, no todo fue en color de rosas, tuvimos que hacer varios capítulos desde cero, pero también ellas se encargaron del proceso de corregir ortografía, de mirar que las frases sí estuvieran bien estructuradas y estos cambios que no necesitaban de volver a hacer todo el capítulo. Después está la ilustración y la manual de Isabela Rodríguez. Al leer los capítulos, ella lograba imaginar estos mundos, estas aventuras y plasmarlas en sus bellas ilustraciones. Y después está Mariana. Ella logra poner cada ámbito, cada elemento de todo lo que les he contado en orden para así construir lo que conocemos como el libro de Misión Suzuki. Una vez que cada uno estuvo contento con su rol, decidimos hacer la lluvia de ideas para lograr hacer concreto todo lo que queríamos hacer. Entonces empezamos por dividir muy bien los conceptos que queríamos abordar. Entonces en las primeras partes se van a encontrar con unas joyas, por ejemplo. Y estas joyas representan ciertos elementos del lenguaje que ya después mis compañeras les hablarán más adelante sobre estas aventuras. Pero en general decidimos limitar cada concepto también, de explicarlo muy someramente, simplemente por encimita. Lo que les decimos, estos conceptos pueden llegar a ser muy vastos y queríamos que los niños los pudieran captar inmediatamente. Entonces, una vez dividimos los conceptos, los limitamos, los dejamos muy bien encuadrados y nos aseguramos de que nosotros mismos también lográramos entenderlos, decidimos crear la historia. Este fue un proceso muy divertido donde dejamos realmente toda nuestra imaginación, porque queríamos que fuera un libro sumamente interactivo y también que fuera divertido. Queríamos que los niños se divirtieran, también nosotros nos queríamos divertir así viendo esta historia. Entonces convertimos conceptos en personajes. Tenemos a nuestros personajes principales, que son lenguaje, lengua y habla. Isa, estás compartiendo pantalla, no se ha movido. En personas con características, personalidades, para poder hacer que la aventura fuera mucho más llevadera y también que los niños incluso se pudieran llegar a identificar con algún personaje, que les llegara al corazón realmente esta historia. Una vez planteados los personajes y también un poquito con las aventuras que van a aparecer en cada concepto, decidimos hacer esto de una aventura en diferentes planetas. Es decir, hay una aventura muy grande que es buscar el conocimiento, y para eso nuestros personajes se deben embarcar en cada planeta y entenderlo, aprender de él y así poder llegar otra vez a la Tierra con un personaje al cual le damos el nombre de Susu, para poder comentar todos sus aprendizajes. Después de hacer esta lluvia de ideas y por fin concretar qué iba a pasar en cada capítulo para dejarlo muy bien registrado y que efectivamente tuviera como un arco este libro, no solo los personajes sino la historia como tal, Gabriel y yo nos dividimos los capítulos para poderlos escribir y así hacerlo cada uno dependiente, sabiendo cómo iba a terminar cada capítulo y en qué momento se iba a cortar y así sucesivamente. Después lo mandamos a las editoras, que lo que les digo, todo el proceso fue en cadena. Y ahora las dejo con mis compañeros para hacer un recorrido por el libro. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes. Realmente al principio de todo no hicimos un perfil a personaje. A mi parecer, cogimos algunas características y dijimos como, bueno, este va a ser así, este otro. Y esto nos gusta esto otro, pero no montamos más en la personalidad de cada uno. Más bien a medida que se fue creando el capítulo, se les fueron dando más características más específicas que le dieron más vida
muy conocedor, que apunte lo que quiere, y ya a raíz de eso le hicimos un personaje que le pudimos dar características que puede que no sean en el libro, pero que sentimos que cuando el lector las vea, dijo, ay, yo también tengo esto. Entonces, Susu es una persona que habla muchísimo solo, no tiene que estar con nadie como para hablar. De hecho, él siente que cuando más habla solo se le ocurren las mejores ideas, lo cual es grandioso. No vive sin una taza de café para él en su batería, ahora el café, y sabe que si no toma su taza de café, el día va a estar todo. Por lo tanto, él se levanta y el primero que hace es tomar su taza de café para recargarse. Seguimos con lenguaje. Lenguaje siempre es como más tranquilo, más que fuera el mediador del grupo principalmente, las personalidades. Un momentito, continuamos. Vale, para un momentico, dame un segundito que perdemos la conexión. Profesor Jonathan, ¿nos puedes ir narrando qué es lo que nos estaban comentando las chicas? Bueno, lo que nos están diciendo las chicas es como todo el proceso creativo de los personajes, unos personajes con los cuales los niños se pudieran sentir un poco identificados y que tuvieran unos rasgos que no fueran tan alejados a ellos. Son unos personajes que obedecen y que responden a cada uno de los conceptos que son fundamentales en la teoría de Ferdinand de Saussure: lenguaje, lengua y habla, que son pues tres elementos centrales en toda su obra, y a partir de ello entonces desarrollan estos personajes que son los que van a estar viajando por distintos planetas, construyendo toda una aventura de viaje, y en cada uno de estos escenarios pues van a aparecer monstruos, actividades, ejercicios en donde los niños tendrán que superar unos retos para poder ayudar a los personajes a ir avanzando, a ir saliendo de cada uno de estos espacios. Vimos en un primer momento a Susu, o Susu. Susu. ¿Nos puedes narrar de él? ¿Qué pasa con él? Susu es evidentemente Saussure, es como el padre de estos pequeños, les encomienda una misión y los manda al espacio para que le ayuden a resolver una serie de actividades, pero lengua y habla son un poco inquietos, son muy traviesos, entonces en el camino se pierden, y a partir de ahí es que se encuentran con todas estas aventuras, porque finalmente pues como que realmente todo el camino, todo el tránsito les permite jugar con todas estas experiencias. Saussure es la razón, Susu es la razón, es el padre, la cordura, es el control, por así decirlo, en la obra. Chicos, volvemos con ustedes. Bueno, retomando nuevamente para terminar nuestro lenguaje, no tiene una comida favorita, pero pues ponen aquí entre cualquier comida le mandan y lo podemos ver que va pasando los capítulos. Sigue nuestra niña de grupo, que es lengua. Su color favorito es el rojo, pues por el color del cabello, y su mayor sueño es para ser pues, una gran identidad, que se considera muy apta, es bastante testaruda, responsable, exitosa, le gusta la empresa y la belleza. Y por último está Aula, que es nuestro niño del grupo, es súper amado, su curiosidad es infinita, porque apachecado, saborizado. Él tiene una personalidad muy definida y mete muchas veces un problema. Ama chocolate, se vuelve cualquier tipo de dulce y no es muy fan de los vegetales. Bueno, el capítulo 1 se llama La nave, y en ese capítulo está escrito, habla desde la perspectiva de Susu, ¿cierto? Este capítulo nos dice Susu que ya tiene que construir un prototipo de nave que se llama más cercanos y quienes embarcarán en el viaje que les propuso. El capítulo
capítulo 2 se llama El viaje y este capítulo está más centrado en los personajes, cómo son sus personalidades, como ya hemos dicho antes, qué es lo que le gusta y también hay una pequeña pelea por quién hace el liderazgo, ya que Lengua, que es la líder, y Abraham no está de acuerdo con esto. Al final, Lenguaje, que está dormido, despierta por la pelea entre los dos y decide tener la pelea y decir que todos son importantes y debe superar todo, que todos son importantes para la humanidad y sin ellos no tendríamos nada. Y así se embarcan para la siguiente aventura. Bueno, el capítulo 3 es Mundo de Lemas. Ya llegan al primer planeta donde tienen su primera misión. Resulta que es emergente, por lo tanto, Lengua y Abraham pues sí tienen un daño y Lengua decide conociendo la diferencia. Él no entiende muy bien pues cómo funciona ese planeta, menos mal se encuentra un recolector, cómo puede buscar de aquí y así comienza nuestro primer juego. Luego, desde que aprenda todo, lo vuelve con sus amigos, les cuenta, los anima y los tres van otra vez a mirar la naturaleza de todo esto hasta por fin encontrar el planeta, el tesoro de el cual el recolector les dice que no, hacemos de habla, y vuelve patas a este mundo, pero tienen un aprendizaje y no vuelven entonces para poder viajar. Bueno, el siguiente capítulo se llama El planeta de diversión y lo que pasa es que cuando nuestros personajes están viajando por el espacio, le llama la atención un planeta que era muy colorido y tenía muchas atracciones, así que pues Habla les insiste y les ruega que por favor vayan allá. Ellos aceptan ir, ya que no tienen de otra, y al final aterrizan al planeta. Pero este era muy visitado, entonces entre nuestras atracciones había cola muy larga y ahora no se podía esperar mucho tiempo. Entonces siempre se salía de la cola cuando se molestaba. Así hasta que encontró una atracción solitaria y habla sin pensarlo, se metió adentro. Esta atracción se trataba intentaba de enseñar a las personas paso por paso. Entonces pues sí, el reto era llevar un pequeño cofre a pasar 3 pruebas. Habla sin pensarlo, lo agarró y decidió ser el portador del cofre. Era el único que no podía perder. Si él perdía, los otros perdían. Entonces lo que pasa es que hay varias pruebas para los niños también que van a hacer, que son 2 laberintos. En el primero pierde lenguaje y en el segundo pierde lengua, y al final abre el cofre y se encuentra unas letras que al juntarlas dan la palabra trofeo y se gana al final un trofeo y se los enseña a sus amigos y se van. El capítulo 5 se llama La Casa de Lengua. En este capítulo aterrizan en el planeta de Lengua. Ella súper contenta les enseña a sus amigos como vamos a mi casa, pues vamos a mi biblioteca, que es lo que más me gusta. Ellos van porque pues ven muy feliz a Lengua, y cuando llegan al entrar a la casa y al entrar a su biblioteca les golpean unos libros por la puerta, y Lengua les dice que estos libros son cambios. Él queda como confundidos, pero pues bueno, y ellos les dicen como vayan, investiguen más, como vean la biblioteca, y lenguaje y habla, van y entran en la biblioteca y observan todo, hasta que llegan a un punto en donde en la misma biblioteca había como un abismo enorme.
y ellos no entendían. En ese momento Susu los comienza a hablar y les pregunta que qué hacían ahí. Entonces ellos le dijeron como, es que aterrizamos acá porque es la casa de lengua. Y ellos le dijeron como, entonces ellos le preguntan que por qué está este abismo tan grande en la biblioteca de lengua, y Susu le dice que es por los cambios externos que suceden en la lengua. Incluso lengua no ve estos cambios, y ellos les preguntan por qué. Pues ella simplemente lo ignora, pues porque no ve los cambios. Y ya después de estar en el planeta lengua, ya se embarcan a su otro planeta, que es en el capítulo 6, que es los habitantes extraños. Acá es su último viaje. Ellos llegan a un planeta muy diferente, puesto que los habitantes de acá son muy peculiares. Ellos aterrizan en este planeta y porque escucharon que alguien los estaba hablando y no veían a nadie, se asustaron tanto que fueron corriendo como a otro abismo súper grande también, y necesitaban pasar al otro lado. La cosa es que las vocecitas fueron unos personajes que se llaman Diacronía y Sincronía. Estos son hermanos y son totalmente opuestos. Diacronía era alguien que tenía elementos como antiguos, sus prendas eran diferentes como de otros tiempos, e incluso su forma de hablar en los diálogos, los mismos lenguajes, no entienden lo que dice por su manera de hablar tan compleja. Y Sincronía es más actual. Ellos le dijeron que tenían que entender muy bien lo que eran ellos para poder pasar al otro lado. Ellos entienden súper bien y pueden pasar al otro lado del abismo, y cuando pasan al otro lado del abismo aterrizan en una sopa de letras. En esta sopa de letras encuentran a una niña que se llama Sintagmo, y ellos se piden disculpas porque pues, no deberían estar aquí, ¿cierto? Entonces ella dice que si le podrían ayudar, pues a que están dentro de la sopa, a encontrar palabras y a formar frases también. En esta parte del libro hay una actividad para los niños. Las se secan y ya después Sintagma les dice que si quieren ir a conocer a su hermana, y ellos les dicen que sí, y van al laboratorio de su hermana, ¿cierto? Acá ella les dice que si quieren conocer su nuevo proyecto, su nuevo experimento, que es la caja de las posibilidades, que es y a partir de la caja de las posibilidades hay otro juego para los niños. Bueno, como último capítulo, nuestros tres compañeros vuelven a tierra y se encuentran con Susu. Pues hablan sobre lo que hicieron, qué les gustó. Entonces ya a partir de como preguntar al lector para que el libro, que es ¿qué lugar te gusta más a ti, querido lector? El cual el lector va a responder. Nuevamente pues ellos los aprendí tal cosa, Susu tinta, que les llega dando que aprendieron, porque así pronto con ellos hay próxima lectura. Ya así pues ya el libro por nuevamente al lector. Chicos, muchísimas gracias por esta presentación. Quisiera compartirles a ustedes algo antes de que finalicemos. Profe, en el chat de la llamada envié un link, un enlace, si me ayudas por favor abriéndolo. Este es un texto, lo que los muchachos acaban de presentar es la versión casi que plana, textual, únicamente verbal, pero la idea es poder expandir esto a unos recursos mucho más interactivos, mucho más visuales, que permitan que los niños efectivamente sí puedan jugar o se puedan vincular directamente con la obra. Les voy a mostrar un pequeño piloto de cómo va nuestro proceso. Un segundo. Ya vamos a compartir pantalla. Dale, profe, comienza a crear. Chicos, ¿pueden compartir ustedes pantalla? ¿La están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla? Profe, volvamos a la llamada. Un momentito, vamos a reactivar. Pues qué interesante de que tengan cuerpo, voz, los personajes como lengua, lenguaje, habla, que hablan de los libros como seres
Y eso es importante, es una perspectiva muy interesante para poder entender realmente lo que es el lenguaje, en lo que es en la realidad, maestro. Pero bueno, ya estamos aquí listos. Ya estamos viendo la pantalla, entonces adelante, muéstranos por favor. Bueno, esa es una pequeña presentación que hicimos en conjunto con la Universidad EDAPI, con uno de sus muchos espacios que tiene para que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad. Y en este caso tenemos esta presentación hecha en Genially porque queríamos migrar el producto a la parte digital. Entonces este es un prototipo que también fue animado por el profesor Jonathan, entonces espero disfruten. Son unos pequeños recursos, la idea es irlo... Chicos, lo pueden ir dando siguiente. Lo pueden ir... Ay, esperen, por favor, que me complico una cosita. Ok. Entonces son unos pequeños recursos visuales, sonoros. Los niños van dando clic y van navegando pues a conocer cada uno de los personajes hasta empezar a adentrarse en cada una de las aventuras que las chicas ya describieron. Se van encontrando con la descripción. Podemos darle siguiente para que ellos vean cómo va el avance. Y ahí van pasando pues cada uno de los personajes. La idea es que todo esto que ellos nos mostraron se vuelvan recursos, algunos físicos, otros digitales, y con eso puede lograr abordar a los niños de distintas maneras, porque sabemos que los recursos verbales no necesariamente suelen ser los más efectivos o los más eficaces a veces en procesos de lectura y de aprendizaje. Chicas, yo creo que aquí podemos cerrar. Quisiera darles las gracias por todo este trabajo, por haber aceptado esta invitación de la Fundación, y les cedo el micrófono a la directora. Sí. Gracias, chicos, esperen tantito ahí y vamos a continuar. Pues como decíamos, qué interesante es a veces a los niños y a los adolescentes, seamos papás, seamos maestros, seamos amigos o simple y sencillamente querramos compartir una idea, no sabemos cómo hacerlo, cómo dirigirnos, y más si son niños. Entonces, los niños, los niños son muy literales, muy literales. Si uno le dice a un niño, espante esa mosca, el niño va a decir, ¡buh! Ahí está la mosca, porque su razonamiento es muy lógico, muy claro, muy contundente. Entonces, esto que nos estás mostrando es maravilloso, realmente me gusta mucho, y espero que nos puedas compartir el link para que también todas las personas aquí de la librería y de los que nos visitaron y demás, que nos dejen el link, o que podamos nosotros también compartirles este libro en formato digital, y que es totalmente gratuito y que es muy interesante, de verdad, visualizar conceptos tan abstractos como una persona, como un niño, ¿sí? Habla un pequeñito, ¡wow! Eso es maravilloso, ¿sí? Y pues procedemos a las preguntas. Si tienen alguna pregunta que hacerle al profesor, con mucho gusto, o a los chicos, pues aquí estamos, ya para poder cerrar. Gracias. Primero que nada, felicitar el trabajo de todos los jóvenes desde aquí hasta allá. Un abrazo y un reconocimiento por el esfuerzo. Segundo, preguntar hacia dónde va. Este tipo de iniciativas, si no tiene una visión, se queda frustrado y en el olvido. Ha habido muchas experiencias de esta naturaleza. La pregunta es si ellos tienen claro, si alguno del grupo quisiera contestar, hacia dónde va su proyecto y su propuesta educativa. Es cuanto mi pregunta. Gracias, chicos. ¿Alguno de ustedes quiere responder? ¿Qué están preparando con la fábrica de contenidos y el ecosistema de laboratorios? Isabel, adelante. Bueno, realmente este proyecto ha sido muy acompañado por el profesor Jonathan, al cual estamos muy agradecidos todos, y él realmente ha sido el que nos ha puesto muchos rumbos, y como decíamos anteriormente, uno de nuestros enfoques principales es la parte digital, lo cual es muy interesante porque muchos de los juegos son muy físicos. O sea, por ejemplo, colorear es algo que se hace en el papel. ¿Cómo podemos transportar ese colorear
a un espacio totalmente digital para que un niño de pronto lo pueda hacer de manera, ¿qué les digo?, digital. Entonces, en este momento nos gustaría mucho hacer como ese transporte, ver qué otros juegos podemos integrar para que funcionen en el ámbito digital, pero realmente nuestro enfoque más grande es divulgar nuestro proyecto con la compañía del profesor, y la verdad es que él ha sido un guía fundamental en este proceso y confiamos mucho en el camino que él nos ha puesto al frente. Gracias. Yo quisiera complementar esta respuesta con algo más, y es que dependiendo de las etapas, ellos están viendo su objeto de trabajo, que es esta obra, pero yo estoy viendo la totalidad, ¿cierto? El curso es teoría del lenguaje y ahorita estamos en la segunda publicación del segundo texto, que ya no es Susir, sino Chomsky, son las aventuras de Chomsky. Entonces luego vamos a pasar a Van Dyck, que son las aventuras de Van Dyck, porque justamente son tres momentos fundamentales en los avances de la lingüística. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Actualmente coordino una maestría en lectura y escritura. Leemos y escribimos en las organizaciones, en las escuelas, en los entornos de formación, en distintos formatos, por así decirlo. Y una de las líneas de trabajo es la formación de públicos pequeños. Hacia allá apuntando todo este trabajo. Son los primeros caminos, son las primeras iniciativas, pero el objetivo es poder hacer intervención directamente con pequeños. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Jóvenes, ¿no tenemos algún comentario? ¿No? ¿No? Yo sí quiero hacer una pregunta. A ver, yo soy profesora de profesión, soy pedagoga, y me queda claro que ha habido muchas propuestas efectivamente, pero ¿qué es lo que necesitamos? Aterrizar lo abstracto en algo visual, no tangible, pero que es visual. Y cómo puede ayudar esto, no nada más a los chicos, sino a los padres o a quienes trabajamos con niños. ¿Cómo nos ayuda esto? Es que fundamentalmente la obra está pensada para niños, pero es cierto, muchos de esos niños leen en compañía de sus padres de familia, entonces no solo la pedagogía es para el pequeño, sino que hay toda una red alrededor que se va nutriendo de este ejercicio. Efectivamente hay muchos conceptos que son abstractos y que a veces escapan a nuestra imaginación. Si no nos pintan un átomo con colores, no nos imaginamos el átomo, ¿cierto? Si no le ponemos rostro a estos conceptos, sintagma, paradigma, diacronía, sincronía, pues son conceptos que son muy evanescentes y que se pierden, pero cuando los caracterizamos en un monstruo, en un reto, en un hueco, no sé, cuando le damos una forma particular, ya es como que va a empezar a hacer cierto sentido. Ellos tienen un personaje que me parece precioso, que es diacronía, la diacronía que da cuenta pues de la evolución de la lengua, la historia de la lengua a lo largo el estudio de la lengua a lo largo de la historia. Entonces hay un personaje que es como un personaje cavernícola, que tiene unos rasgos lingüísticos como de la colonia, entonces empiezan a pintar y a mapear esos rasgos, y eso es volver tangible una idea que en principio es abstracta, cómo pensar el pasado. Luego tenemos sincronía, que es el estudio en el tiempo presente, cómo dar cuenta de esa contemporaneidad. Entonces son los retos que ellos como creadores tienen, porque es un reto muy grande, y que luego la idea es que los niños, cuando se enfrenten a todos estos materiales, vean si sí cumplimos con el objetivo y si no. Si sí, maravilloso. Si no, tenemos que seguir trabajando. Pues muchas gracias. Hacemos mención de los estudiantes tan maravillosos que tenemos aquí presentes, que como bien nos dijo el profesor, son estudiantes del primer semestre de literatura. O sea, tenemos ya en puerta la visión a futuro de unos escritores jóvenes, felicidades, maravillosos, porque están viendo, están vislumbrando cómo comunicarse, cómo poder decir, cómo llegar al interlocutor, cómo lograr que la comunicación sea asertiva. Y esto, pues bueno, obviamente de la mano de su profesor, pero pues buenos chicos, los felicitamos realmente por el esfuerzo y por sumarse a un proyecto de un joven profesor que tiene mucha experiencia, ¿sí? En la Fundación Sindara nos consta, ¿sí? Definitivamente el profesor Jonathan Escobar es generador de proyectos,
y aquí tenemos una muestra más. Muchas gracias, profesor. De verdad que es una verdadera sorpresa este proyecto, porque pues realmente creo que va a funcionar. Y sí, insisto, ese link hay que compartirlo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pues si no hay otra cosa, maestro, yo creo que damos por terminado esta sesión, si no hay otra pregunta, y podemos pasar a pedirle a la librería, a la licenciada Eli, si nos hace favor de acompañarnos. ¿No? ¿No? Eli, ¿tú eres mamá? ¿Qué le preguntarías al maestro? A ver, y así sirve que nos ayudas en el cierre. Lo que capté un poquito, la verdad está muy bonito tu trabajo que estás haciendo con los chicos, muchas felicidades, y a lo mejor es una manera de cómo poder atrapar a esa edad pequeña a un lector, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ahora la tecnología está rebasando eso, que ya no tenemos pequeños lectores o jóvenes lectores o adultos lectores. Entonces, de esa manera poder atraparlos. La verdad, muchas felicidades por este trabajo. Muchas gracias. Pues, adelante. Bueno, pues despedimos con un fuerte aplauso a los alumnos de los profesores Jonathan y Víctor por su participación esta tarde aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica Isidro Fabela, en el marco del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2023. Y procedemos a hacer la entrega a los reconocimientos a nombre del municipio de Metepec, Ciudadanos Gobernando, al profesor Jonathan y asimismo al profesor Víctor por su participación. Muchas gracias. Igualmente a Fundación Sindara por su participación en el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2023. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y a nombre de Fundación Sindara y del profesor Víctor Sánchez, un joven también creador de ese proyecto maravilloso que es la Fundación, y que gracias a ese proyecto tenemos aquí a jóvenes talentosos como son Valentina, Gabriel, Jonathan, el profesor Jonathan, Isabela y Adriana. Muchísimas gracias, y a nombre del maestro, muy amables. Y también al maestro Víctor Sánchez Rueda por estar aquí con nosotros, presidente de la Fundación Sindara. Gracias, qué amables, se lo hago llegar. Bueno, pues es que esta es la hora de los obsequios también, de reconocimientos. Nosotros tenemos, como Fundación Sindara, tenemos... No, porque te lo voy a dar. Tenemos a nombre de Fundación Sindara y de la librería Isidro Fabela del Fondo de Cultura Económica aquí de Metepec, pues un reconocimiento también en común para Jonathan Escobar, para este joven profesor tan talentoso. También para Valentina Gómez Palacio, ya su maestro se los entregará en mano. Y muchas gracias, jóvenes. Para Gabriel Alejandro Asensio Cruz, también, que estuvo muy emotiva su narración, su lectura. Para Isabela Rodríguez Montaña, bravo. Para Mariana Suárez Marín, que son todos los jóvenes que están aquí presentes, y algunos que creo que no están, pero que también colaboraron, ¿sí? Para Isabel Echeverría Álvarez, ¿sí? Bravo. Para Mariana Suárez. Y por último, para Isabel Londoño Toro, que forma parte del equipo de trabajo del profesor Jonathan Escobar, y del cual, chicos, pues muchas gracias. Virtualmente ustedes allá y nosotros presencialmente le hacemos entrega de estos reconocimientos a su profesor, que ya estará pronto allá en Medellín, en Colombia, y que se los entregue en mano. Aquí hay un reto, chicos. Yo, si fuese su maestra, les exigiría esto que lograron ahora, más. ¿A poco no? Ya queremos ver esto también plasmado, más proyectos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Aquí quedamos en comentarios con el maestro. Hasta luego. Hasta luego. Pues así es como Quimera une naciones, no nada más es talento local, sino también internacional. Maestro, muchísimas gracias. Gracias, profesor, también.
profesora, también por su participación y pues sigan disfrutando del Festival Quimera. Buenas tardes.